Ainhoa Aznárez seguirá 10 días más en el cargo como mínimo, un fallo de forma en la comunicación por parte de los críticos para su expulsión y la de otros dos parlamentarios deja las cosas como estaban, y es más, con una situación que podría cambiar si se aplica la ley antitránsfugas, con lo que los expulsados serían los críticos. Una posibilidad que nos parece ciencia ficción. Que Barcos y Aznárez pues han pactado inadmitir las expulsiones. Lo que siempre hemos defendido es que esto era una cuestión de transfugismo político. Existe una laguna jurídica importante con graves consecuencias en el funcionamiento de este Parlamento. Y el Gobierno de Navarra insiste en que cumplirá la ley y tilda de irresponsable la ocupación del Palacio de Rozalejo este fin de semana ante la inseguridad del edificio. El alcalde de EH Bildu ofrece otro palacio a los ocupas. Aquí al lado estamos trabajando intensamente en un edificio como es Redín y Cruzat, que tiene unas condiciones estupendas, maravillosas también para la autogestión. El Gobierno no necesita ninguna excusa para defender un edificio público como lo es Marqués de Rozalejo, ni necesita ninguna excusa para cumplir con su deber. El que viene es el momento en el que unidades de intervención de Policía Foral entran en un domicilio en Lodosa y detienen a su inquilino. Está acusado de un delito de tráfico de drogas. Y esto lo intervino la Guardia Civil en el peaje de Imarcoain, en la autopista. Dieron el alto a un conductor que levantó sospechas y en el interior del vehículo había nada menos que 43 kilos de hachís rumbo a Europa. Un buen número de localidades navarras han celebrado este fin de semana sus fiestas en honor a San Sebastián. En este informativo nos fijaremos en lo que dio de sí Sangüesa, que no fue poco. Y a la victoria de Osasuna frente al Mallorca se sumó la de Lizarra en Segunda División B con este gol de Laborda. El tudelano empató y ambos equipos siguen fuera del descenso.